Esto es Quien Resulte Responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presenta temas de actualidad, análisis y entrevista a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable, periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Bueno, pues le damos la bienvenida a doctor Rodolfo Becerril, dirigente estatal del PRI. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, al contrario. Doctor. Enrique Paredes, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Doctor, bienvenido. Gracias. Bueno, pues el tema, pues hoy anunciado, Javier Duarte se reserva. Vemos una fotografía que estuvo circulando por ahí del 2012, la toma de todos los gobernantes, 19 gobernantes eran del PRI, de los cuales pues estaba Javier Duarte, estaba el otro Duarte de Chihuahua, estaba Borges. Medina, Granier, Borges, Padres, etcétera. La República en pleno. La República en pleno. Sí. Hoy a mediodía aproximadamente estábamos comentando que qué es lo que nos está pasando como país, como ciudadanos, porque lamentablemente tenemos leyes muy determinadas, pero parece que ser político es entrar a la cueva de Alibaba de los 40 ladrones. Hoy en día. Hace mucho, ¿no? Hace mucho, Enrique, lamentablemente hace mucho en eso, sí. Tienes toda la razón. Anteriormente la gente quería ser policía porque le gustaba. Hoy la gente, hace unos años la gente quería una placa para extorsionar y robar, cuando realmente antes de todo era servir. El político supuestamente era servir al ciudadano. No veíamos los excesos, esos lujos de los políticos de hoy. Tú eres un político de muchos años. Podemos hablar de infinidad de políticos y que su convicción era otra. Vemos un Senado de la República que se maneja por intereses partidistas y no por los intereses de la ciudadanía. Vemos izquierdas y derechas unirse por llegar a la gobernatura, al municipio o a la presidencia para repartirse el botín como si fuera un botín el dirigir un estado, un municipio o un país. Es de asombro, ¿sí?, que no exista una regulación para una revocación de mandato, una ley, que no exista la modificación constitucional a lo que es el juicio político como tal, porque todos son irrenunciables, puesto que obviamente fueron votados. Vemos autoridades, la FEPADE, el INE, muy tibios en muchas cosas. Vemos ciudadanos de otros estados que llegan y de repente obtienen la residencia en un estado, como sucedió en Cuernavaca, como sucedió en el estado. Sí, porque ustedes tenían la carta en base a las constancias, ya lo habíamos platicado. Ya a cada rato ya lo habíamos me reprochan hasta en Facebook. Ya lo habíamos platicado. Sí, vemos la falta de quehacer político en todos los partidos. Hoy, por ejemplo, hablamos del estado de Morelos, vemos un congreso que es el anexo del Ejecutivo, porque no hay un congreso como tal. Tuvieron ustedes un líder dentro del congreso que pues dejó el cargo porque ya lo iban a quitar, y esa fue la negociación. Se quedó de que había 100 y tantos millones que nunca se aclaró. Pero toda la clase política, vemos uno en Nayarit que dice que robó poquito, pero robó, con una desfachatez que ya no sabemos. Los chapulines que brincan de un lugar para otro. Hoy que les tocaba la presidencia del Congreso y al final se quedó otra vez el PRD. O sea, pero es otra. Hoy un político que de repente estaba en el PRI, porque si hablamos de los políticos actuales, el 70-80% son de extracción priista.
Digo, encontraron muy bien y conocieron muy bien las mañas y hasta las mejoraron. Pero hoy es muy cierto, hoy no hay credibilidad en ningún partido político ni en ningún político. Los políticos creo que le deben mucho a la ciudadanía. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, primero has hecho un recuento de una larga lista de males nacionales, algunos quizás tocados muy por arribita, otros son de fondo. Y yo creo que lo que tenemos que ver es que refleja toda esa fenomenología. Primero, la sociedad exigía hace no mucho que hubiera transparencia, que hubiera visibilidad, y creo que eso se ha logrado. Pensando un poco en el otro lado de la moneda, la visibilidad de la corrupción, de los malos manejos, de la falta de rendición de cuentas, es un producto de la demanda social, y yo creo que eso debe abonarse al proceso positivo, entre comillas, de nuestro marco social. Esa es una primera reflexión, a lo mejor provocativa, pero yo la veo así, primero. Segundo, yo creo que la crisis que estamos viviendo ya tocó a todas las instituciones, ¿no? Desde medios de comunicación, desde actores de la sociedad civil, empresarios, políticos, etc. Desde siempre, en el siglo XVIII, los que son objetos de la catarsis social son las autoridades, el cura, el militar y el político. Siempre ha sido un poco la catarsis social. Pero aquí el tema no es solamente un problema de catarsis. El problema es que hay un deterioro muy marcado de las instituciones, en especial la de los políticos, que están en el último rango de aceptación ciudadana, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos, creo yo, ¿qué vamos a hacer o qué se va a hacer? Porque a mí me parece que muchas veces los políticos, los órganos de representación, los congresos, las cámaras, todos los organismos intermedios, son un reflejo de lo que está en la sociedad. No son estancamientos distintos. Tú tienes un representante de tal o cual naturaleza porque en la sociedad hay una gente que lo empuja. Entonces, el problema es sistémico. No puede uno, creo yo, estigmatizar solo a la política, que además es indispensable y necesaria para toda conciliación y cordialidad Cuando social. hablas de política como tal. De política, En sí. este caso en el caso del PRI son los sectores, y a los del PRD le llaman las tribus, ¿no? Que son los que impulsan a los No, bueno, a los yo candidatos. estoy hablando, primero yo creo que hay que hacer un elogio de la política, como ciencia, como disciplina para conducir procesos sociales. Luego hay que analizar a los políticos. Ahora, yo no estoy de acuerdo en esas generalizaciones que se dicen, los políticos son A, B, C o D, porque sería injusto decir que todos los periodistas son de moche, o corruptos, o que obedecen a intereses económicos. Sería injusto decir que todos los abogados son tranzas. No. Yo creo que esas generalizaciones están deteriorando aún más el marco institucional. Ahora, que cada quien pague sus culpas. Yo creo que, a ver, en el caso, por ejemplo, de Duarte, todo el mundo decía que lo agarren, que lo consignen, que regrese el dinero, ¿no? Ese era un reclamo social. Y se tardó la Procuraduría y la Fiscalía en detenerlo. Y todo parecía indicar en la crítica social que era deliberado el retraso para capturarlo, ¿no? Yo no pienso que así sea, de veras. A lo mejor hay estrategias de investigación y los tiempos son importantes, pero al final de cuentas se le captura. ¿Qué es lo que dice la crítica social? Es que es un chivo expiatorio, como si no hubiera habido delito. Que fue Es un chivo expiatorio. una entrega voluntaria. Es una entrega negociada. La señora no la están acusando, etc. Bueno, no hay forma de satisfacer esa simpleza social alimentada por actores políticos. Entonces yo estoy de acuerdo que estamos viviendo un momento civilizatorio, que además no es privativo de México, muy grave, que hay un deterioro de la política
que la corrupción se ha anidado en las estructuras sociales, eso estoy de acuerdo. Pero pasa en Grecia, pasa en Holanda, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos y en muchos lugares. Bueno, eso no es hay que disculpar, no es exclusivo de México. Adquiere ciertas particularidades en México, porque somos un país colonizado, que heredamos desde la colonia ciertas prácticas. Alguna vez el presidente de la República dijo que era un problema cultural, otros han dicho que no. Yo creo que todos tienen una parte de verdad. Hay algo de cultura en esto, de arraigo, de más. Bueno, a la pregunta que a mí yo me hago, porque me gusta tu análisis, tu descripción de los fenómenos que están ahí a flor de piel, la pregunta que yo me hago, ¿qué debemos hacer o qué va a pasar en este deterioro? Bueno, ahí dejo una primera respuesta. Yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes, doctor. Nuestro órgano electoral como tal, creo que tiene su razón de existir y de ser, mas no tiene razón de existir y de patrocinar a los partidos políticos. En una elección, elecciones intermedias, fluctúan entre los 5.800 y los 7.000 millones de pesos, sin contar lo que cuando se junta la presidencial con algunas federales y algunas locales, que se van 9.000, 10.000, 12.000 millones de pesos. Se me hace muy injusto que a los partidos políticos se les siga subsidiando cuando realmente lo único que hacen es buscar beneficios personales y realmente no de la ciudadanía. Se acerca, por ejemplo, el 30 de abril, podemos recordar lo que hacía antes un diputado en busca del voto. Muchas veces se compraban las candidaturas, ¿sí? Empezaron a existir partidos subsidiados por los partidos grandes. Te puedo hablar del PRD con el PT, te puedo hablar del PRI con el Verde, diferentes. Y antes el Frente Cardenista y el PMT. Te podamos hablar del PAN, cuando fue la elección para la presidencia de la República, pues no hizo campaña y se quedó con la lana, del PPS, o sea, podemos hablar de mucha historia, y lo grave es que el Senado de la República no ha buscado cómo dejar que ese dinero se vaya a educación, a salud, a prevención, porque ya basta de estar engordando el caldo de muchos políticos y de muchos partidos. Hoy la credibilidad de los políticos está por abajo que la de los policías, y la de los policías está abajo. Entonces, la naturaleza de hoy, nosotros los ciudadanos, y no confío mucho en la posición del candidato independiente, porque tenemos algunos ejemplos. Te pongo el ejemplo de Bronco, que no, cero corrupción, cero todo, y el 1 de diciembre cobijas de 45 pesos las compraron en 168 pesos. Así de sencillo, ¿no? Con una diferencia más de 100 pesos. Y ahí quizás no fue, es decir, son todos lo que te digo, es la sociedad misma la que, sí, claro, la que hace las mochilas, la que hace que va y que está haciendo el negocio, ¿no? Doctor, pero mira, al final de cuentas, uno como empresario, pues obviamente ves cómo circula el dinero para que tengas quién cubra al empresario en caso de que reporte, que esto, que acredite. Son cosas muy difíciles. Sí. Son cosas muy difíciles. El problema es que el Senado de la República no ha hecho las cosas con una transparencia. ¿Cómo es posible que se le permitan a los gobiernos de los estados nombrar a sus propios fiscales anticorrupción? Siguen dependiendo del Ejecutivo. Es fuera de lugar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen un patrón. Hubo corrección en dos casos que fueron muy demandados, que fue en el caso de Chihuahua y el caso de Quintana Roo. ¿Tienes Morelos? Te pongo el ejemplo. Bueno, obviamente no se ha limpiado todo, pero me refiero, por lo que toca al PRI, fue el primero en señalar que en el caso de Chihuahua y Quintana Roo era inapropiado el nombramiento de los fiscales. Por eso, se echó marcha atrás. Sí, pero ¿qué pasaría si... Nomás lo digo como dato. Sí, doctor, pero ¿qué pasaría si se legisla y obviamente se ordena a todos los estados para que las cosas sean distintas? Vemos un PRI obviamente señalado porque se atrevieron probablemente a hacer reformas y modificaciones a la ley
que hace 50 años se debieron de haber hecho, ¿sí? Como el gasolinazo. El Que ahorita gasolinazo. como que ya se olvidó, ya Pero la es gente que, se Enrique, está acostumbrando a esos cambios. y a eso esas lo variaciones. vimos nosotros y es algo que tenía que llegar tarde que temprano. Si no íbamos a estar como un Venezuela, digo, Colombia. Sí, el adjetivo 23. popular es el gasolinazo, el estigma, Sí, pero el al problema final- fue una alineación de precios en función de De la X demanda. circunstancias. Pero- Ahí faltó comunicación del gobierno federal mucho Siempre- antes, ¿no? Nunca hay comunicación Ese es el adecuada. problema. Nunca, ¿eh? No ha Ese habido, es el no ha problema, habido la comunicación, pero comunicación. vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.